Hora de debatir y analizar los temas del día en la mesa ancha. Hoy le queremos dar la bienvenida a José Daniel López. José Daniel, bienvenido. Maritza, buenos días, a mis compañeros de panel y a todos los televidentes, buenos días. El excongresista de Cambio Radical, pero hoy al frente de Alianza I, ¿no? Así es. Un gremio. Juana, Julio, bienvenidos como siempre. Gracias, bienvenido de nuevo. Muchas gracias. Miren, vamos a arrancar hablando de todos los anuncios que hizo el gobierno nacional alrededor de la conmoción interior y de estos impuestos que se decretarían en las próximas horas. Han pasado 14 días desde que se desatara todo este conflicto y estas confrontaciones en el Catatumbo y conocemos el decreto de conmoción interior, pero no todavía esas medidas que va a tomar el gobierno nacional, por lo menos no en un decreto ya firmado. Anunciaron, eso sí, 3 impuestos. Por supuesto, aquí hay que explicarle a nuestros televidentes en qué consisten esos impuestos y cuál es el impacto. José Daniel. Bien, acá se anuncia que vienen 3 impuestos nuevos que el presidente, en teoría, puede sacar en el marco de una conmoción interior. Primero, el IVA a los juegos de suerte y azar, con lo cual esperan recaudar 19.000 millones de pesos. Segundo, el impuesto al timbre, que es un impuesto adicional a los trámites notariales que hacemos los ciudadanos, con lo cual esperan recaudar 330.000 millones de pesos, y un impuesto o una contribución a las exportaciones de petróleo y carbón, con lo que esperan recaudar 214.000 millones para un total de 1.06 billones de pesos. ¿Esa es la reforma tributaria por la puerta de atrás, como muchos dicen, o realmente no, porque tendría una vigencia de 3 meses? Pues ahí está la gran pregunta, y es que al menos los 2 de los 3 impuestos eran el corazón de la reforma tributaria que hundió el Congreso el año pasado. El IVA a los juegos de suerte y una contribución adicional para la industria petrolera y del carbón. El ministro de Hacienda ayer dijo justamente que como esto tenía una delimitación temporal de 3 meses y que esta plata solo se podía invertir en el Catatumbo, se trataba de una figura distinta a la de la reforma tributaria del año pasado, pero considerando la animosidad con la que el presidente ha tratado en X a los empresarios de los juegos de suerte y azar, de la industria extractiva del país, pues también hay como cierto tufillo de desquite, pues que es imposible percibir, y si hay una preocupación real de si este dinero va a ir solamente a cubrir los gastos necesarios para atender la crisis del Catatumbo, con un elemento, y con esto cierro, que le mete mayor complejidad, y es que a la fuerza pública colombiana, en el recorte presupuestal, acaban de quitarle alrededor de 500.000 millones, que eso pareciera ser contrario justamente al propósito de recuperar el Catatumbo. Claro, y es que lo cierto es que la caja del gobierno nacional está súper apretada. Ayer, de hecho, la CAF decía, faltan todavía 40 billones de pesos, Juan y Julio. Ahí hay 2 puntos interesantes, principalmente juegos de azar en línea, porque esta ha sido una discusión que lleva tiempo dándose, ¿no? Los usuarios de estos juegos representan 1,5 millones de personas y es un mercado que no ha parado de crecer en el 2024 y que seguirá muy posible creciendo en el 2025, ¿no? Entonces ahí dentro del mismo gremio se han dado discusiones importantes sobre cómo regular los juegos de azar y cómo se puede, y si los impuestos son justamente justos o no en este espacio. Entonces digamos que la discusión sigue y en este momento pues es una urgencia vital en el Catatumbo. En cuanto al impuesto al petróleo y al carbón, no olvidemos que el Catatumbo ha sido una zona de exploración y de explotación petrolera desde principios del siglo XX. Y vemos la situación del Catatumbo y lo que le ha quedado al Catatumbo de la explotación petrolera, pues ha sido muy poco. Lo que hemos visto es que la explotación petrolera y de carbón y de combustibles lo que ha hecho es jugar un rol importante en el conflicto armado en esta región. Entonces yo sí creo que además... Claro, lo que uno ve también permanentemente son los ataques de las guerrillas a los oleoductos que pasan por allí, a la infraestructura petrolera. La relación entre hidrocarburos y explotación petrolera desde principios del siglo XX ha sido muy fuerte, ¿no? Y también por eso se implementó, y una de las cosas que insistió la guerrilla del ELN desde que llegó en los años 70 a esta región, fue que nosotros queremos controlar también el petróleo y la explotación. Entonces también es un poco de justicia histórica, de uno explota una región, pero ¿qué le queda a la región? Y creo que es hora que al Catatumbo se le retribuya enormemente y además más en este momento de crisis humanitaria que está viviendo. La viceministra Villaveses decía en el Congreso, esto es un impuesto temporal, una frase icónica del gran premio Nobel de Economía Milton Friedman, que decía, nada más permanente que un impuesto temporal. Vamos a ver qué tan temporales de verdad son estos impuestos supuestamente temporales. Yo quiero poner... 4 por 1000, ¿no? El 4 por 1000. ¿Cuánto llevamos con el 4 por 1000? yo no recuerdo que nos hayan desmontado impuestos nunca. Ni difícilmente a las empresas y a las personas les quitan impuestos. Pero yo quiero poner en contexto los números. A ver, estamos hablando de que entre los 3 impuestos, que parece mucho, 3 impuestos al carbón, al timbre, al IVA,
1 billón de pesos. Estamos hablando del 0.2% del presupuesto nacional, que son más de 500 billones de pesos. Y estamos hablando del 2% del déficit del que habla la CARF. La CARF dice, no es que no hay que recortar 12 billones de pesos, son 52 los que hay que recortar, el 2% del hueco de financiamiento que tiene el gobierno. Esto es echarle una gotica a una piscina gigante, ¿no? Pero esos son, digamos, impuestos e inversiones que se harán solamente en Catatumbo, A ver, digamos, no se puede comparar el déficit. Eso es un poco hacer magia mental, ¿no? Eso es un poco engañarnos mentalmente. El presupuesto nacional es una gran piscina, el dinero es fungible. Si usted le mete 1 billón de pesos más al presupuesto para tapar un hueco por acá, pero por el otro lado, después tiene que recortar 40, es muy difícil, digamos, decir exactamente, esta plata es específicamente para esto si después se está recortando. Entonces, ese es otro tema. Pero si no hay esa destinación específica, lo puede tomar la Corte. Es una, digamos, es un poco de pensar con el deseo, Maritza, pero si después vamos a recortar otros, digamos, líneas de gasto del presupuesto, exactamente ¿para qué viene este dinero? ¿Para tapar el hueco de 40 billones, que es muy grande y que va a tapar una fracción pequeña, o para destinarlo acá? Digamos, esto es, digamos, una ficción contable. En últimas, lo que estamos aportándoles a cerrar muy marginalmente un déficit presupuestal gigante que tiene el gobierno y que no van a ser suficientes, ni mucho menos estos 3 impuestos que anuncian. Sí. Ahora, también hay que decir que el Catatumbo ni en este gobierno ni antes ha sido privilegiado en términos de inversión. Vea, el departamento de Norte de Santander, que es el Catatumbo, pero no solo el Catatumbo, ocupa el puesto 17 entre 32 departamentos en términos de quien recibe mayor inversión per cápita, cerca de 2.2 billones de pesos. Es 1.300.000 pesos que pone el gobierno nacional por cada habitante de Norte de Santander. Entonces acá tampoco es que en este gobierno de manera particular o en los anteriores haya habido como una gran apuesta por el Catatumbo, de donde surge también la desconfianza y la duda de si ese dinero efectivamente o no va a ir a atender una crisis que es gravísima. Van más de 49.000 desplazados, 28.000 personas confinadas, más de 50 asesinados, pero habrá que ver si esa plata verdaderamente va o no va para el Catatumbo. Ahora, lo cierto en todo esto es que todavía no están los decretos. No están los decretos, o sea, no hay todavía forma como recaudar ese dinero y enviarlo efectivamente al Catatumbo. Es más, ayer el ministro de Defensa decía que es que ni siquiera la fuerza pública, que digamos es esa primera parte que debería entrar ya con la conmoción interior, ha podido entrar. Muy rápidamente una observación de Juana, de Julio, para pasar a nuestro siguiente tema. Es una urgencia, ¿no? Y acá lo hemos repetido, yo lo he repetido en esta mesa ancha, las promesas incumplidas al Catatumbo van desde el 87 y el paro de Nororiente, entonces ya no podemos darle más la espalda a esta región del país. Es una conmoción interior tributarista, ¿no? Es una ruta para hacerle el quite a la caída de la reforma tributaria, insisto, de manera muy marginal. Vamos a recaudar 1 billón de pesos con un hueco que es muchísimo más grande. Bueno, pasemos a nuestro siguiente tema. Es un tema que se está discutiendo muchísimo en redes sociales y que genera muchísimo debate, porque es una figura muy importante. Hoy finalmente Laura Sarabia, que ha estado desde la campaña del presidente Gustavo Petro, que llegó abriéndole la puerta a Armando Benedetti al gobierno nacional, se posesiona hoy como canciller. Aquí hay muchas cosas que discutir, pero una de esas es si ella tiene la experiencia o si quienes están levantando el dedo acusador contra ella lo que creen o lo que tienen detrás también es un tema de discriminación por tratarse de una mujer joven. Y aquí quiero integrar a mi compañera Isabela. Isa. Mari, pues vea, yo este apunte se lo voy a hacer también como mujer joven que está construyendo su carrera profesional. Y es que sí, definitivamente Laura pues no va a tener como la experiencia de sus antecesores, de quienes han estado antes en la Cancillería, pero finalmente sí le han dado la confianza de asumir cargos de peso. Entonces, ¿será que definitivamente sea algo por rescatársele a Laura Sarabia y por eso ahora sería la canciller? Entonces, ¿será que hay ahí una discriminación aparte de género? Porque, ojo, si fuera un hombre joven estaríamos haciéndonos las mismas preguntas y dándole tan duro a ella. Y la otra es el tema entonces de la juventud. Hay veces que la gente llega a una EPS, no sé, un señor y dice, yo no me dejo atender de esa doctora porque está muy chiquita, esa niña no ha salido de la universidad, cuando es una persona que lleva un montón estudiando. Entonces, ¿será que por ese lado de la juventud y de género también le están dando paso? Sí, ¿qué tanto de prejuicios y discriminación hay detrás también de esta discusión?
A mí esa pregunta me encanta porque me ha hecho cuestionarme constantemente. Yo como mujer feminista, que creo que las mujeres tenemos que ocupar también espacios de poder, las mujeres jóvenes. Entonces yo me decía, le haríamos ese tipo de comentarios que hacemos a veces en redes, desmeritorios a un hombre que también sea joven, pero que sintamos que tiene más presencia y todo. Pero creo que el caso de Laura Sarabia es que estamos hablando de la Cancillería, estamos hablando que alguien en sus años de experiencia acumuló experiencia, pero en la UTL un par de años de Armando Benedetti, un año del partido de la U, que no ha trabajado en esos temas. Y creo que si hay mujeres jóvenes justamente de esa edad que sí tienen experiencia, que han hecho todo el trabajo de carrera diplomática y que merecerían mucho más estar en esos cargos de poder y no simplemente tal vez queda la duda de el poder y los hombres también escogen a ciertas mujeres por conveniencia o por poder expresar y poder ejercer su poder por esa juventud. Julio. Pues hay muchas mujeres jóvenes que han estudiado para hacer una carrera diplomática, que tienen la experiencia ya, a pesar de tener 30 años como tiene Laura Sarabia, estoy seguro que hay muchas colombianas que tienen más competencias. A ver, dicho esto, yo creo que dentro de las opciones plausibles para ser canciller en el espacio político del gobierno, y esto no es un elogio, por cierto, Laura Sarabia era la mejor alternativa, porque es una mujer pragmática, lo demostró en la crisis que acabamos de tener. No le tembló la mano para llamar al supernémesis del gobierno, a Álvaro Uribe, a decirle, oiga, ayúdeme a buscar contactos en los republicanos en Washington para tratar de ayudar a esta situación. Y pues eso es un poco lo que necesitamos, una mujer que podría realmente trabajar fácilmente, sin problema, haber sido funcionaria de Duque, de Santos, de Uribe o de Petro. Ella es una mujer pragmática, digamos, lejos de la ideología, y pues eso es una, digamos, dentro de lo que cabe, dentro de su inexperiencia y falta, digamos, de competencia profesional en este campo, es lo mejor que podemos tener ahora. Maritza, estamos ya, queda año y medio de gobierno y ese gobierno ha tenido un desgaste particular. No es fácil para este presidente en este punto nombrar ministros como al inicio del gobierno. Entonces acá teníamos en un escenario siendo realistas. Nadie quiere meterse a quemarse, más o menos. Sí, pues. Para traducirlo. Sí, un poco. No es fácil aceptarle hoy un ministerio a este gobierno, lo que lleva a que generalmente se nombran dos tipos de figuras. O personas con la confianza del presidente, o personas que hacen parte de alguna manera de sus círculos ideológicos más radicales. Yo prefiero a alguien práctico, cercano al presidente, aún sin experiencia diplomática, porque Laura Sarabia no la tiene, que alguien radical, que pudo haber sido el otro escenario para la administración de una situación compleja con nuestro principal aliado comercial, como es Estados Unidos. Laura Sarabia, que tiene cuestionamientos, en este caso por su falta de experiencia, más otros que tienen su trayectoria pública, para estos efectos pues es una salida práctica y es alguien que de alguna manera logra juntar esa capacidad de hablar con distintos sectores con el hecho de poder interlocutar con el presidente, cosa que varios ministros no tienen. Sin experiencia, pero capaz, ahí está. José Daniel, muchísimas gracias por estar con nosotros, por aceptar esta invitación. Juana, Julio, también muchísimas gracias.